Bienvenidos. Aquí abordaremos delitos contra la administración pública. Al observar las siguientes tres imágenes, ¿qué delitos contra la administración pública podés advertir? ¿Qué diferencias pensás que existen entre ellos? Los delitos de atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad y desobediencia a la autoridad suelen confundirse en el imaginario social al punto de quedar unidos en uno, dificultando su individualización. Ello puede deberse a que en todos ellos el sujeto pasivo es un funcionario público, entendido como todo aquel que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramientos de autoridad competente, o bien porque en todos ellos se produce un ataque a la administración pública desde fuera. Existe atentado a la autoridad cuando la ejecución del acto por parte del funcionario público aún no hubiera comenzado. Cuando el atentado sea de un tercero, habrá atentado aún cuando el acto hubiera comenzado a ejecutarse por el funcionario, siempre que el destinatario no se estuviera resistiendo. Por otro lado, la resistencia a la autoridad se produce cuando el sujeto activo se opone con violencia a un acto comenzado y contra él dirigido. Si un tercero ayuda en esta resistencia, se aplican las reglas de la participación. El elemento que tienen en común tanto el atentado a la autoridad como la resistencia a la autoridad es que en ambos casos debe existir un mínimo de violencia. En lo que al atentado de la autoridad respecta, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, en su Sala 3, anuló una sentencia de condena en virtud de la cual se había condenado a 2 personas por el delito de atentado a la autoridad y tenencia de arma de fuego por falta de motivación suficiente. En su voto, el doctor Hantus, entre otras cuestiones, consideró que de la lectura de la acusación y de los fundamentos de la sentencia impugnada, surgían muchos interrogantes, como por ejemplo, en lo que a nosotros nos importa, que en el caso los sospechosos advierten la presencia de un automóvil no identificable como de policía mediante la exhibición de armas de fuego, y que los funcionarios, lejos de proceder según están obligados, es decir, a la detención de los sujetos sospechosos, se retiraron y pidieron refuerzos. Aquí el magistrado consideró que sostener que esa acción es un atentado a la autoridad resulta una cuestión sumamente extraña y junto con otros argumentos se procedió a anular la sentencia de condena y consecuentemente se absolvió a los imputados. Muy bien, alumnos. A continuación contarán con el tiempo para realizar una actividad práctica en la que podrán ser evaluados sobre los conceptos aquí aprendidos. Muy bien, alumnos y alumnas. En este intervalo contaron con el tiempo para realizar una actividad práctica en la que se les propuso realizar un glosario. En la pantalla podrán ver una manera posible de resolver la actividad con una primera respuesta a la consigna. Espero que les sea de utilidad y que logren el objetivo de formular correctamente esta valiosa herramienta de estudio. Bienvenidos. Aquí nos ocuparemos de los delitos contra la fe pública. Definir el bien jurídico protegido en los delitos contra la fe pública no ha sido una empresa fácil, dada la singularidad de los delitos que están comprendidos en el título 12 del Código Penal.
En ese sentido, la doctrina ha esbozado numerosas concepciones en torno a esta cuestión. Núñez sostiene que este título reúne una serie de delitos cuya característica común es la de implicar, en una u otra forma, la falsedad respecto de determinados valores, signos, documentos, actos o instrumentos que por su función pública deben gozar de la confianza generalizada. De modo que el título en cuestión protege esa confianza reprimiendo los atentados contra la autenticidad de los objetos cometidos mediante su imitación material y los atentados contra la veracidad de los actos cometidos mediante la inmutación de su contenido. Este título comprende, en primer lugar, la falsificación de moneda, en segundo término, el cercenamiento o alteración de la moneda. También comprende el expendio o circulación de moneda recibida de buena fe, la fabricación o emisión ilegal de monedas, billetes de banco, títulos, cédulas o acciones de compañía, la falsificación de sellos y la falsificación de marcas y contraseñas. En la falsificación de moneda lo que se protege es la moneda de curso legal en la República, como instrumento de cambio y como medio de pago. La conducta típica consiste en falsificar, es decir, imitar, introducir, es decir, ingresar al territorio de la nación o un lugar sometido a su jurisdicción, o expender, es decir, poner en circulación una moneda de curso legal. El cercenamiento o alteración de moneda, la conducta típica en este caso, es cercenar, lo que quiere decir disminuir el metal valioso que legalmente corresponde a esa moneda, o alterar, es decir, dar una apariencia de otra moneda de mayor valor. También podemos hablar del expendio o circulación de moneda recibida de buena fe, y en este caso comete este delito quien recibe de un tercero una moneda falsa, cercenada y alterada, y con conocimiento de ello la hace circular. La fabricación o emisión de monedas, billetes de banco, títulos, cédulas o acciones de compañía, en este delito solo pueden ser sujetos activos los funcionarios o directores de bancos o bien administradores autorizados a fabricar y emitir valores o autorizar esos actos. Por otro lado, la falsificación de sellos puede consistir en la imitación de sellos oficiales utilizados por las autoridades estatales para estampar en documentos, en la impresión de un sello oficial en documentos, o bien en actos que no corresponde sellar, o la falsificación de un papel sellado cuya emisión está reservada a una autoridad. Finalmente, la falsificación de marcas y contraseñas, en esta figura, se castigan varias conductas. Por un lado, la falsificación o aplicación de marcas o firmas y su aplicación a objetos distintos a los que deberían aplicarse. Asimismo, se castiga al que imitara pasajes de transporte público y al que falsificara, alterara o suprimiera la numeración de un objeto registrado. En el caso de estos delitos es importante hacer hincapié en el hecho de que la ley equipara a la moneda nacional otros valores como la moneda extranjera, los títulos de deuda, los bonos del Tesoro Nacional, provincial o municipal, los billetes de banco, los títulos, cédulas, acciones, tarjetas de compra, débito o crédito y los cheques. A continuación me interesa relatar un caso en el que el Tribunal Oral en lo Criminal de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur condenó a un cajero que entregó dólares apócrifos por el delito de moneda extranjera falsa. El cajero hizo entrega de dólares a sabiendas de su falsedad en 2 oportunidades y además el tribunal condenó a otro sujeto que colaboró con el cajero entregándole los dólares que revestían la calidad de falsos por el delito de expendio de moneda extranjera. Para el caso, el tribunal consideró que ambos sujetos no podían ignorar la condición ilícita de los billetes, dada su larga trayectoria bancaria, así como también el aprovechamiento de la ausencia de autoridades en el momento en el que realizaron los hechos, y finalmente valoró la informalidad en el modo de documentar las operaciones.
A continuación se encuentran en condiciones de realizar una actividad práctica a los fines de poner en juego los conceptos aquí aprendidos. Éxitos. Muy bien, alumnos y alumnas, en este intervalo contaron con el tiempo para realizar una actividad práctica en la que se les propuso realizar un ordenador de información. En la pantalla pueden ver una manera posible de resolver la actividad con una primera respuesta a la consigna. Espero que les sea de utilidad y que logren el objetivo de formular correctamente esta valiosa herramienta de estudio. Bienvenidos, aquí nos ocuparemos de los delitos contra el orden público. En lo concreto, veremos el delito de asociación ilícita. A tal fin te invito a ver el siguiente video sobre la Operación Cóndor. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos aplicó la doctrina de seguridad nacional en un intento por detener el avance de las fuerzas de izquierda en el Cono Sur y sembrar las bases del neoliberalismo. El plan inició con el derrocamiento de gobiernos democráticos y la instalación de férreas dictaduras de extrema derecha en la década del 70. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Una vez constituidos los gobiernos títeres de Washington, el siguiente paso fue la aplicación del Plan Cóndor, el cual se oficializó el 25 de noviembre de 1975 con una alianza entre los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. El objetivo, según sus lineamientos, era cooperar en materia de inteligencia para combatir el terrorismo y la subversión, que para ellos representaban los factores de izquierda, de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional. Y ese gobierno tiene que ser autoritario, sólido, y que impida la penetración masiva. El comunismo ha estado tratando de infiltrarse porque estos pueblos jóvenes que están en desarrollo son caldos de cultivo para las ideas de carácter marxista. Bajo este postulado de guerra ideológica, la Operación Cóndor desapareció, torturó, encarceló y asesinó a miles de personas ligadas a la izquierda. Con el fin de evitar la organización de fuerzas socialistas y comunistas que se opusieran a los intereses de Washington en la región. Las dictaduras militares negaron tales delitos de lesa humanidad, pero en 1992 salen a la luz en Paraguay miles de documentos secretos conocidos como los archivos del terror, que daban cuenta del accionar del operativo. Más de 50.000 muertes, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados fue el resultado del Plan Cóndor en América Latina. Como pudiste ver en el video, la Operación Cóndor, o también llamado Plan Cóndor, fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de los países de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay en colaboración con la CIA de Estados Unidos, con el objetivo de aniquilar a la izquierda opositora durante la década de los años 70. Los países sudamericanos intercambiaban información acerca de opositores a sus regímenes y las fuerzas armadas y paramilitares de las dictaduras de Sudamérica se desplazaban libremente para secuestrar, torturar y asesinar a los ciudadanos que consideraban sediciosos. ¿Por qué crees que esto fue considerado una asociación ilícita? ¿Qué requisitos deben concurrir para que se configure este tipo penal? ¿Es una asociación ilícita en su forma simple o agravada? Repasemos algunos de los elementos de esta figura penal.
Se trata de un delito, en primer lugar, que lesiona el orden público por la inquietud social que genera la existencia de asociaciones de personas que tienen por fin cometer delitos. Esta figura requiere tomar parte en una asociación o banda destinada a cometer ilícitos. Una asociación, en ese sentido, es el acuerdo entre 3 o más personas, de acuerdo a lo requerido por el artículo 210 de nuestro Código Penal, para dedicarse a cierta actividad, en este caso delictiva, que requiere cierto grado de organización. Además, esta asociación debe tener por fin cometer delitos, lo que supone una pluralidad de planes delictivos con cierto carácter de permanencia. Este fin debe ser perseguido por la asociación y no solo por sus miembros considerados individualmente. Se castiga en este delito la participación en la asociación, con independencia de la pena que corresponde por los delitos que cometa cada uno de sus miembros. Se agrava siempre que se reúnan por lo menos 2 de las siguientes características. Cuando la asociación estuviera integrada por más de 10 miembros, por poseer organización militar o de tipo militar, por tener estructura celular, disponer de armas de guerras o explosivos de gran poder ofensivo, por estar integrada por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas, por tener conexiones con otras organizaciones similares y por recibir apoyo de funcionarios públicos. A continuación contarán con el tiempo para realizar una actividad práctica en la que podrán ser evaluados sobre los conceptos aquí aprendidos. Éxitos. Muy bien, alumnos y alumnas. En este intervalo contaron con el tiempo para realizar una actividad práctica en la que se les propuso realizar una controversia estructurada. En la pantalla podrán ver una manera posible de resolver esta actividad con una primera respuesta a la consigna. Bienvenidos. Aquí estudiaremos los delitos contra la salud pública. En lo concreto nos concentraremos en el delito de envenenamiento o adulteración de aguas potables, alimentos o medicinas. El objeto de protección en este delito es la salud pública frente al peligro que significa para ella una adulteración en el agua o en las sustancias, ya sean alimenticias o medicinales, de uso o consumo público. A continuación te invito a ver un video sobre un caso del año 1993, el conocido caso Torraga, en el que, como producto de la adulteración de vinos, se produjo la muerte de 23 personas por consumir vinos de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga. El bodeguero Torraga y 7 procesados más deben responder ante la justicia. A sufrir la pena de 15 años de prisión, accesorios legales y costas del proceso. Al salir del tribunal, Torraga dijo una y otra vez ser inocente. Me han jugado por algo que no cometí. No envenené a nadie. Yo. En este caso, a través de la investigación realizada, quedó comprobada la adulteración dentro de la bodega y su fraccionamiento posterior en damajuanas de 4.500 mililitros de vino de consumo masivo que fueron luego distribuidos y comercializados en distintas provincias bajo las marcas Mancero y Soy Cuyano.
Realizados los análisis químicos, se comprobó que las unidades contenían altas concentraciones de alcohol metílico o metanol con valores superiores a las toleradas y permitidas. Arnoldo Torraga y 7 personas más fueron condenadas por estos hechos. ¿Cuáles crees que son las exigencias para que se configure este tipo penal? Las acciones tipificadas en el artículo 200 del Código Penal son las de envenenar y las de adulterar de manera nociva. Envenenar es la acción por medio de la cual una sustancia se refunde con otra anterior y que a partir de esa añadidura se transforma en una sustancia tóxica. Adulterar es la obtención de determinada sustancia a partir de la transformación de otra anterior u otras anteriores, alterando sus cualidades primigenias. La sola posibilidad de que un sujeto beba o se alimente o intente mejorar alguna enfermedad a través de la ingesta de estas sustancias hace surgir el peligro potencial y concreto que caracteriza a estos delitos de peligro. La figura se agrava si el hecho fuese seguido de muerte de una persona, siempre y cuando la muerte provenga de manera directa del envenenamiento o de la adulteración, que es lo que sucedió en el caso Torraga. Muy bien, estudiantes, ya se encuentran en condiciones de abordar la actividad práctica integradora en la que podrán ser evaluados sobre los conceptos aquí estudiados. ¡Éxito!